Ahora sí, estamos listos para empezar. ¿Cómo están todos hoy? ¿Están bien? Ok, entonces si traes tu teléfono, tu Biblia, lo puedes ir sacando. Vamos a empezar en el libro de Hebreos capítulo 4 hoy. Y estamos, entonces de nuevo quiero darte la bienvenida. Bienvenida también a los que nos acompañan en línea. Tuvimos algunos problemas técnicos ahorita, pero parece que ya se resolvió todo gracias al equipo técnico. Ahí vamos, pero quiero darte otra vez la bienvenida. Y hoy estamos terminando una serie que se llama El Corazón de la Casa. Estamos hablando de las cosas más importantes, la visión, el corazón de esta iglesia, para que podamos correr juntos y en la misma dirección y cumplir el deseo de Dios para nuestras vidas como individuos y también como congregación. Y yo honestamente yo tenía planeado desde hace algunas semanas lo que iba a dar, y esta semana Dios empezó a inquietarme y como que me decía: hay algo todavía más importante que lo que habías pensado. Y no me dejaba, y hasta que por fin ya me di cuenta que necesito regresar a quizá lo que es lo más básico en la vida cristiana. Y quiero hablar hoy de cómo ser transformado por la Biblia. Cómo ser transformado por la Biblia. Y hace algún tiempo yo estaba escuchando una frase que se ha hablado desde hace mucho tiempo. Dice que cuando buscas una iglesia, no busques la iglesia más cerca de tu casa, sino la que esté más cerca de la Biblia. Y esa es nuestra convicción aquí en City Church. Creemos en la inerrancia, la autoridad suprema de la palabra de Dios, y regresamos siempre a la palabra de Dios. Y como pastor yo anhelo y deseo que esta iglesia City Church sea una iglesia completamente fundamentada, cimentada y unida siempre, cada persona, a la Biblia, a la palabra de Dios. No solo a nivel congregación, sino también a nivel individual, cada persona. ¿Y por qué es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas? Y encontramos aquí en Hebreos 4, verso 12, sí. Dice así que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva, no es un libro nada más ahí arrumbado. Es un libro que ha sobrevivido más de 3,500 años en sus diferentes partes de intentos de destruirlo, y sigue ahí. La Biblia incluso dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. Es la verdad eterna. Y dice, es una cosa viva y poderosa. Dice, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Cada ser humano que entra en contacto con la palabra de Dios, la Biblia lo va a empezar a cambiar. Y de repente un día estás leyendo y te das cuenta: híjole, hay algo que necesita cambiarse dentro de mí. Y te empieza a enseñar, a instruir en dónde debes cambiar. Es una cosa viva. No es un libro cualquiera, no es un libro seco, aburrido, no, es algo vivo. Y necesitamos acercarnos siempre a la palabra de Dios. Y también, aparte de todo esto, hay promesas que la Biblia declara y habla sobre aquellos que se acercan y se abren a la influencia de la palabra de Dios. Y una que yo recuerdo mucho, Santiago 1:25 dice: si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. O sea, si tú te detienes y examinas con cuidado la palabra de Dios, la ley perfecta, cada palabra en este verso tiene muchísimo significado, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, o sea, esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, va a traer libertad a tu vida. Si tú estás luchando con ataduras, con pecados, con heridas, con diferentes situaciones, en este libro vas a encontrar la solución y vas a encontrar libertad para tu futuro. Vas a ver cómo las cadenas del pasado son rotas por el poder de la palabra de Dios. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, dice, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos quieren esa bendición en su vida? Como la mitad, ahí vamos. Sí, yo quiero esa bendición en mi vida.
Yo quiero lo que ese versículo habla y yo quiero eso para mi vida, lo quiero para tu vida, lo quiero que eso se haga realidad en esta iglesia, que la libertad, el poder de Dios está fluyendo. Pero la cosa es, a veces personas se quedan, bueno, pero como que ¿te has dado cuenta que la Biblia a veces pareciera que no da el mismo resultado en todas las personas? Como que en algunos entran y su vida es transformada, y como que otros como que no tanto. Y dices, bueno, ¿qué estará pasando? Ves a dos personas que entran en una reunión. Estaban esperando por 1 año y 8 meses para que City Church regresara a reuniones presenciales. Están emocionados y llegan, y dos personas entran y escuchan las mismas alabanzas, cantan las mismas canciones, escuchan los mismos anuncios, escuchan la misma predicación, y una persona sale bendecida, emocionada, y la otra persona sale como que no hay alimento aquí. Y te has preguntado, ¿qué pasará? ¿Cómo es que pueden haber dos resultados a veces tan diferentes, el mismo mensaje? Y pues la Biblia misma habla de eso. Es más, el Señor Jesucristo habló de esto. Y ahí es donde te preguntas, bueno, ¿qué será lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en estas diferentes personas? ¿Y cómo es que una persona es transformada por el poder de la palabra de Dios y otra persona no? Pues como digo, Jesús habló de eso. Y vamos ahora sí al libro de Lucas capítulo 8. Y vamos a leer una parte del capítulo para entender eso y aprender qué es lo que nosotros debemos hacer para que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Lucas 8 de 4 al verso 15 es una porción un poco larga de la Biblia, pero lo voy a leer rápidamente y después vamos a sacar algunos principios de vida de esto. Y dice así el verso 4: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Entonces habían reunido miles de personas de varias ciudades. Ahora, cuando una parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal que tiene un significado espiritual. Entonces Cristo cuenta una historia sencilla que cualquier persona puede entender, y después saca principios espirituales de esta historia. Verso 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. O sea, por cada grano que sembró salieron 100 granos más. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces hay que entender que la Biblia está diciendo, Jesús está diciendo una cosa sencilla, pero hay un significado detrás de eso que necesitamos meditarlo. Acuérdense que acabamos de leer ahí en Santiago: el que mira atentamente es la promesa. Entonces Jesús aquí dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, hay una diferencia entre oír y escuchar. Nos dejaré pensando con eso. No es solamente oír pasivamente, sino escuchar atentamente y procesar lo que estás oyendo. Verso 9: sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Como a lo mejor algunos están pensando, bueno, ¿qué es el significado de eso? Los discípulos mismos pensaban lo mismo. Y verso 10 dice: y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces él los ha escogido a ustedes para que entiendan lo que sucede aquí. Verso 11, él empieza a explicar el significado de la parábola. Dice: la parábola es esta: la semilla
es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación o de la dificultad, dice otra versión, sucumben. Verso 14. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Verso 15. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces hay muchísimo ahí. Se conoce esa historia. Probablemente si traes ahí tu Biblia dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero realmente se trata más del sembrador. Se trata más de los diferentes tipos de suelo, de tierra que él menciona, porque todos reciben. Y en los tiempos de Jesús, la manera que ellos sembraban semilla era que iba un sembrador con un saco, un costal de semilla que lo cargaba en su hombro y iba tirando la semilla. Y a lo mejor en algún momento has visto, por ejemplo, entre los campos, mientras él tiraba la semilla, caía en diferentes lugares. La semilla, algunas partes caían en el camino y otros en las piedras ahí a la orilla, y otro entre hierbas y otro en buena tierra. Es lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces habló de 4 diferentes tipos de terreno. Habló de la orilla del camino, habló del terreno rocoso, o sea, terreno pedregoso, de los espinos, y también habló de la tierra buena. Y estas 4 áreas, esos 4 tipos de terreno, nos hablan de 4 actitudes que nosotros podemos tener, que van a determinar si vamos a oír la voz de Dios y recibir la palabra de Dios de tal manera que trae bendición y transformación a nuestra vida o no. Si vamos a ser transformados por su palabra o no. Y es una historia extremadamente importante. Aparece en varios de los evangelios. Y esta explicación, porque él dice aquí que dependiendo de la respuesta del individuo, habrá 4 diferentes respuestas a la voz de Dios o a la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, la palabra representa la semilla, representa la palabra de Dios. El sembrador es Dios y su Espíritu Santo, y la tierra representa mi corazón y mi mente. ¿Sí me están siguiendo? Y la manera que yo respondo a la palabra de Dios determina cómo voy a ser bendecido o no por la Biblia. Eso depende de mí. Entonces, para oír y recibir la palabra de Dios, yo veo eso y me doy cuenta que básicamente hay 4 actitudes que yo necesito desarrollar en mi vida si yo quiero ser transformado por la palabra de Dios, que mi vida sea cambiada por Dios. Entonces, ¿están listos para esto? Entonces, lo primero que yo debo hacer para ser transformado es esto. Número 1, que yo debo cultivar una mente abierta. Digan conmigo, una mente abierta. Una mente abierta. Y la primera barrera para escuchar o recibir la palabra de Dios siempre es la resistencia mental. La resistencia mental. Y yo tengo que estar dispuesto a escuchar. De nuevo, verso 5 dice: un sembrador salió a sembrar su comida, su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, fue pisoteada y las aves se la comieron. Ahora, Jesús está hablando aquí del camino que se va desarrollando entre los campos. Termina el campo de uno y empieza el campo de otro, y la gente caminaba, y por estar transitando, era un lugar angosto, un lugar endurecido por el tráfico que la gente iba pasando ahí. Y más adelante en el verso 12 Jesús da la explicación, y un camino de este estilo, o sea, donde iba caminando la gente entre los campos, tiene 2 características: es dura y es estrecha. Es un camino angosto,
y duro. Y así es la mente de mucha gente. Es dura y es estrecha. Lamentablemente así somos a veces los seres humanos. ¿Alguien conoce a alguien así? Del primo de un amigo, alguien así. Estás, quisiera que fulano alguien de cabeza dura y mente estrecha y gente que cree que Dios no puede hablarles. Gente que piensa que no necesita de la ayuda de Dios. Gente que piensa, no, esas cosas ya pasaron. O armaron un montón de información filosófica en su cerebro y no han pesado realmente los argumentos a favor de Dios. No han examinado realmente con una mente abierta. Alguien por ahí dijo que la mente es como un paracaídas. Ambos funcionan mejor cuando están abiertos. Pero hay gente que quieren que los demás los consideren de mente abierta, pero son la gente de mente más estrecha que te puedes imaginar, más cerrada. Y la primera barrera son gente de cabeza dura y mentalidad estrecha. Entonces podemos decir que la tierra dura nos habla de una mente cerrada. ¿Y qué es lo que causa esto? Tres cosas básicamente. El primero es el orgullo. Que dice la gente, dice, yo no necesito ayuda. Yo no necesito de Dios. Entonces se resisten. Y luego hay personas que tienen temor, porque piensan, han visto algunos cristianos medio raros. Y si tú estás preocupado por cristianos raros, aquí en City Church no hay. Somos muy normales aquí. Porque yo admito, yo toda la vida he sido cristiano, llevo más de 20 años de pastor. Y créanme que yo he visto algunos cristianos bastante raros. Y aquí tenemos un filtro, un rarómetro ahí en la entrada y suena ¡pip! Si entran. Aquí los tenemos bien checados. No, y la gente, por causa de cosas que han visto, piensan que si yo leo la Biblia, escucho lo que dice, me voy a volver un fanático. Y tienen miedo de eso. Claro, no va a suceder, pero han visto algunos casos. Pero bueno, y la tercera razón que la gente a veces se resiste a escuchar o abrirse a la Biblia es la amargura. A veces pensamos que algo malo que sucedió vino de Dios, cuando la Biblia es muy clara en cuanto a esas cosas, que Él no es el autor del mal. Él es un Dios bueno que tiene buenos deseos para sus hijos, y sin embargo vivimos en un mundo caído y la maldad existe. Y Él no es el autor del mal, pero hay gente que piensa, no, pues Dios hizo esto, y se enojan y están amargados y resentidos con Dios por algo que ni siquiera fue culpa de Dios. Eso es otro tema que pronto vamos a estar hablando de esas cosas, de por qué suceden esas cosas. Pero a veces hay gente que está amargada y enojada con otra persona, y el resentimiento te cierra. Y hay que soltar esas cosas. Y cuando los soltamos, mira, tú eres quien sale libre, no la otra persona, si es alguien más. El soltarlo. Y vean lo que dice Santiago 1:21. Dice así pues, despójense ustedes, o sea, quiten toda impureza y la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado. Acéptenlo humildemente, pues ese mensaje tiene poder para salvarte. Entonces lo primero es que yo necesito cultivar una mente abierta. La segunda cosa que podemos aprender de esta parábola es que, número 2, yo debo tomar tiempo para escuchar. Debo tomar tiempo para escucharla. La segunda barrera para poder oír la voz de Dios y que nos roba de poder recibir esa palabra es la prisa. Cuando estamos con mira, te pierdes de los detalles de la vida cuando estás corriendo demasiado a prisa. ¿A poco no es cierto? Si tú vas viajando de aquí a México en avión, no ves casi ningún detalle. Vas a 500 y tantos kilómetros por hora, más 700, no ves mucho. Pero si vas manejando, ves más detalles. Vas un poco más despacio. Y si vas en burro, pues todavía más detalles vas a ver, ¿verdad?
Porque ahí puedes examinar tranquilamente y está diciendo, ¿sabes qué? Hay cosas que valen la pena detenerte y examinarlos con cuidado. Y eso es, y en el verso 6 encontramos esto de Lucas 8, la segunda clase de tierra. Dice, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Y en el verso 13 Jesús explica esto. Dice, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de las pruebas fallan. Entonces podríamos decir que la tierra rocosa o pedregosa, como esta versión dice, representa una mente superficial. Digan conmigo, una mente superficial, que no se arraiga, no se detiene para crecer. Y eso es, muchas veces oímos la palabra de Dios con gusto, vemos, pero no tomamos el tiempo para reflexionar en eso y aplicarlo a nuestra vida y hacer el trabajo de examinarnos, a ver cómo debo responder, Señor, a tu palabra. Y no lo hacemos. Y mira, yo como digo, tengo más de 20 años de ser pastor y yo me he perdido la cuenta de personas. Las veces que personas se han acercado conmigo y después de predico una enseñanza y dice, y a veces hasta llorando, y me dice, es que esa palabra tocó mi vida y ay no, me realmente me tocó. Pero voy observando, y no es que esté juzgando nada así, pero no más observo. Pasan las semanas y los meses y los años y no ves ningún cambio en sus vidas. Y no han sido tocados, pero no han sido transformados. Y le siguen hablando igual de feo a su esposa o a su esposo, igual de mala onda con sus hijos, y o la cosa que sea, pero sigues viendo lo mismo. Y ahora, nadie quiere ser así, ¿verdad? No queremos ser personas superficiales, que nada más entra por un oído y sale por el otro. No queremos eso y ya. Entonces tienes que tomar tiempo para desarrollar tus raíces. Tienes que tomar tiempo para que eso se vaya entrando y cambiando tu vida cada vez más. Y ahora, ¿cómo haces eso? Pues necesitas dos cosas para desarrollar raíces en la vida cristiana. Lo primero que necesitas es un tiempo diario con Dios en su palabra. Necesitas un tiempo a diario con Dios, leyendo quizá un plan en el app de la Biblia, leyendo tu Biblia, lo que sea, pero y orando, conociendo, y necesitas hacer eso. Es de la misma manera que tú tienes que alimentar tu cuerpo físico, necesitas alimentar tu espíritu, tu mente, tu alma. Eso es lo primero. Y la segunda cosa que tú necesitas es que necesitas congregarte. Y la verdad, gracias a Dios por los medios que tenemos, por el internet, por los que nos pueden acompañar en línea, por la situación que sea. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Pero voy a decir una cosa: hay algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne. Cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay algo especial cuando vienes y te llena. Y mira, la Biblia habla de eso también. Dice en Hebreos 10:25, dice, no dejemos de reunirnos, no dejemos de hacerlo, porque como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Cuando vemos que hay necesidad, necesitamos ánimo, necesitamos reunirnos. Y la verdad, yo he observado, y yo los quiero, no quiero como hacer que alguien se sienta mal, pero sí los voy a retar un poco. Mira, yo sé que es mucho más fácil levantarte y tomar tu cafecito y ver la reunión en tus benditas pijamas, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron amén?
Es más fácil y no tienes que levantarte y luchar con la almohada para que te suelte y te levantas y tienes que arreglarte y con todos los chamacos y van saliendo y vas y es más fácil quedarte en casa. Y saben que es muy fácil también quedarte cómodo con eso nada más. Pero que no te agarre de costumbre. A veces entendemos que hay una situación y bueno, está bien, pero necesitamos reunirnos. No dejes de congregarte. Y sí, obviamente asistir en línea es mucho mejor que no asistir, pero todavía mejor estar en la casa del Señor juntos y no dejar de congregarnos. Entonces sigo adelante porque ya se puso como que medio incómodo. Así que debo cultivar una mente abierta, debo tomar tiempo para escuchar. Y número 3, debo eliminar las distracciones. Si yo quiero ser transformado por la palabra de Dios, yo debo eliminar las distracciones en mi vida. A veces estamos tan preocupados, con tantas cosas que no podemos enfocarnos en Dios. Yo sé cómo es incluso llegar a una reunión y estar en alabanza y traes algo ahí que te está cargando, te está preocupando. ¿A cuándo les ha pasado eso? Yo sé que sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, pero mira, nunca les ha pasado que por el Día de las Madres sacas el teléfono y vas a marcar a tu mamá, ¿verdad? Y dicen, no hay líneas disponibles. El número que usted marcó está temporalmente fuera del área de servicio. Por favor de marcar más tarde. ¿Les ha pasado eso? Un ingeniero de reconocida empresa de telecomunicaciones me dice, cuando te llega ese mensaje y tú sabes cómo es posible, yo sé que están en cobertura, es porque el sistema se saturó. Y dice eso para que pienses que ellos apagaron su celular, pero la verdad es que entonces aguanta unos minutos y ya vuelves a marcar. Así. A veces siento que a Dios le pasa lo mismo con nosotros, que Dios nos quiere hablar, pero las líneas están saturadas porque Netflix está a todo dar, o Instagram está gritando tu nombre y ya te estás hasta temblando hasta que y empiezas porque necesitas la descarga de dopamina que nos produce ver redes sociales, ¿verdad? Esas adicciones, pero eso es otro tema, no voy a entrar en eso. Pero Dios a veces nos quiere hablar, pero estamos tan ocupados con tantas cosas, no que sean cosas malas, sino simplemente que son a veces muchas cosas y nos capta la atención y no tenemos tiempo ni atención para Dios. Y necesitamos aprender a eliminar las distracciones. Estoy leyendo mi Biblia, pero llega un aviso en mi celular. Mira, ¿sabes qué? Pon tu teléfono en no molestar por un ratito. No te va a pasar nada. Vas a sobrevivir, aunque no te lleguen los avisos de Insta, ¿sale? Y déjalo ahí y elimina las distracciones. Y vean lo que dice, Jesús está hablando de eso. Dice otra parte, el verso 7, de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. O sea, la planta sí creció, pero nunca dio fruto. Verso 14, Jesús lo está explicando. Dice, la parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Entonces la tercera barrera para escuchar la palabra de Dios y ser transformados es estar demasiado ocupados. Una mente ocupada. Y menciona Jesús 3 cosas que habla de eso. Entonces lo primero que menciona son las preocupaciones. Entonces eso es uno, y todos lo tenemos en algún momento, y hay que aprender cómo ir soltando. Atrapan la atención y no nos dejan oír la voz de Dios. Yo sé cómo es cuando estás batallando con preocupación, con ansiedad, y tú quieres, ahí hay como que una que está diciendo, es que lo peor va a pasar, y tienes que callar esa voz y empezar a llenarte, pero requiere mucho esfuerzo. Pero quiere ahogar las promesas que Dios ha querido sembrar en tu vida y distraerte. La segunda cosa que menciona son las riquezas. No que sean malas, no son malas. No está mal tener riquezas, pero sí está mal que las riquezas te tengan a ti.
Y hay una diferencia. Hace algunos años yo oí de la historia de una mujer multimillonaria en los Estados Unidos que se había suicidado. Y relata a un reportero que estaban en el velorio, estaban platicando de ella, y alguien dijo: ¿por qué habrá hecho eso si tenía tanto para qué vivir? Y el hijo de esta mujer oyó que habían hecho ese comentario y dijo: no, eso no fue lo que sucedió. Ella tenía mucho con qué vivir, pero nada para qué vivir. Y hay que encontrar un balance en estas cosas. Y hay mucha gente enfocada en tener con qué vivir y se olvidan de tener una vida, de vivir su vida. Están tan enfocados en conseguir dinero o riquezas o lo que sea, que se olvidan de que hay cosas mucho más importantes que eso. Como digo, no está mal tener riquezas, pero sí está mal que las riquezas te tengan a ti. Y la tercera distracción que Jesucristo aquí mencionó son los placeres de la vida. Y debes saber que Dios no está en contra de que te diviertas en la vida. Dios no es un aguafiestas. Dios no está en contra del placer. Si estuviera en contra del placer, ¿por qué te dio la capacidad de disfrutar de diferentes cosas? Dios te dio esa capacidad para que pudieras disfrutar de un buen plato de pozole, o de un chocolate, o de tantos placeres, alegrías que nos traen la vida. Pero esas cosas no están mal. Pero si esas cosas, o por ejemplo, si tú estás casado, el placer sexual dentro del matrimonio, Dios te dio la capacidad y espera que lo disfruten. Pero cuando esas cosas llegan a ser lo más importante en la vida, ahoga el crecimiento espiritual. Si Dios no está en contra de esas cosas, da un marco donde se debe ejercer, donde se puede disfrutar. Y no está en contra de eso, pero cuando eso llega a ser el enfoque de la vida, y el enfoque total de la vida está sobre divertirse, hay un problema. Se pusieron bien serios. Sí. Y voy a decir una cosa aquí, un comentario sobre las hierbas y los espinos. ¿Qué tienes que hacer para que crezcan en tu jardín? No tienes que hacer nada. Solito crecen. Es impresionante. O sea, de la nada salen. Y crecen sin que hagas nada. O sea, y crecen de manera automática. Y sabes que es más, son señal de descuido. De descuido en la vida. Y cuando uno ve un jardín lleno de hierbas, ¿qué es lo que piensas? Estos no cuidan. Es un señal de descuido. Entonces, ¿cómo está el jardín de tu vida? ¿Cómo está tu mente, tu corazón? Tu día normal, ¿cómo está ese jardín? Verás, la vida si compara el crecimiento espiritual con una semilla, y nuestro corazón como tierra. Somos un jardín. Y cuando Dios le habló a Adán y Eva, por ejemplo, los puso en el jardín y cultiven esto y háganla crecer. ¿Cómo está tu jardín? ¿Hay muchas distracciones? El terreno con espinos es una mente preocupada. Una mente preocupada. Entonces yo debo cultivar una mente abierta. Debo tomar tiempo para escuchar. Debo eliminar las distracciones. Y número 4, con esto voy a terminar. Número 4, yo debo cooperar con lo que Dios dice. Debo cooperar. Yo debo tener una actitud que, mira, Dios, dices que, ay, quisiera que Dios me hablara. Mira, te voy a contar un secreto acerca de oír la voz de Dios.
Y es lo siguiente, que Dios habla a las personas que desde antes deciden que van a obedecer lo que Él les diga. Dios lo hace. Lo hace. Dice verso 15, dice: la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con un corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Ellos oyen y retienen, se aferran a eso y hacen caso, y no solo oyen sino escuchan y entran en ellos y empieza a cambiar y persisten. La buena tierra es una mente dispuesta. Una mente dispuesta. Yo hoy en la mañana me levanté y me acordé de un pasaje en el libro de Isaías, que no lo puse ahorita, pero si no mal me acuerdo es en Isaías 60, no me acuerdo bien. Y Dios empieza hablando, dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que tú puedas edificar para mí? O sea, diciendo de la grandeza de Dios, que puede, si los cielos son su trono, si Él puede medir las estrellas en la palma de su mano, dice: ¿dónde está el lugar, el templo que tú puedas construir, que pueda tener mi presencia, la llenura de mi? ¿Dónde está eso? Dios está preguntando. Y en el siguiente verso Él responde a la pregunta: ¿dónde está el lugar que tú puedas edificar para mí? Dice: pero a este miraré, el que tiembla ante mi palabra. O sea, una persona que tiene una actitud de temor reverente delante de Dios, y que se acerca a su palabra diciendo: yo quiero ser como ese que oye y que mira atentamente a la ley, y yo quiero que Dios me hable, y hoy que abro mi Biblia, yo quiero que el Espíritu Santo traiga luz a mi vida, que sea con luz para mi camino. Y cuando llego a la reunión, Padre, yo estoy pidiendo que me hables, que cambies mi vida, porque yo quiero ser más como tú, y yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona diferente, yo quiero ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor empleado, mejor patrón. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Y esta persona que tiembla ante su palabra dice: a este yo miraré. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la mirada de Dios puesta sobre tu vida? Yo quiero eso. Yo quiero eso, pero depende de la actitud que tomamos en cuanto a su palabra, de la manera que nos acercamos. Y miren, había un tiempo donde, por muchos años de mi vida, donde yo pensé que esos 4 tipos de tierra eran 4 tipos de personas. Yo pensaba que hablaba de la gente dura, que se resiste, y luego de la gente superficial, y luego de la gente que estaba ocupada y preocupada, y luego de la gente buena. Así pensaba yo, muy simplista. Pero me di cuenta que representa actitudes. ¿Y sabes qué? Es posible en un solo día tener las 4. ¿A poco no es cierto? Lo podemos hacer. O sea, uno dice: yo no quiero oír porque ya sé qué es lo que me va a decir. O aquel que dice: bueno, está bien, pero háblame, pero hazlo rápidamente, y tengo cosas que hacer. Y luego se olvida lo que Dios les dijo. Y la tercera: bueno, eso sí está muy bueno, eso está interesante. Y empiezan a crecer, pero luego te ocupas con tu trabajo, matrimonio, tu novio, tu novia, tus estudios, y que no que sean cosas malas. Y los espinos empiezan a crecer y descuidas la palabra de Dios y su lugar en tu vida, y caminas por un tiempo, pero luego te alejas. La verdad, los tiempos de pandemia revelaron mucho.
Yo soy de la idea que la pandemia no cambió realmente no cambió mucho en el corazón de las personas. Lo que hizo fue magnificar o ampliar lo que ya estaba. Reveló mucho. O hay aquellos que espero que como iglesia seamos de aquellos que digamos: Señor, lo que tú quieras, estoy disponible y estoy dispuesto. Háblame porque quiero hacer tu voluntad. Y eso es lo que yo quiero que City Church sea: una iglesia pegada a la palabra, un lugar donde sí no podemos construir un lugar que merezca la presencia de Dios, pero podemos volvernos las personas sobre quienes Dios pone su mirada. A este miraré. ¿Cuántos quieren eso? Si tú quieres eso, ¿por qué no te pones de pie? Yo quiero orar en este día. Yo quiero ahí, y yo quiero, es una oración que, mira, sabes que yo no puedo hacer por ti, pero si puedes levantar tus manos y ahí en tus propias palabras dile: Señor, aquí estoy, háblame. Yo quiero que esa semilla venga a mí, que me transforme, que me cambie. Yo quiero tu presencia, yo quiero tu mirada sobre mi vida, Padre. Queremos como iglesia, yo queremos que eso de que a este miraré, el contrito, el humillado de espíritu, el que tiembla ante mi palabra. Y Padre, queremos en este día abrir nuestras vidas. Queremos ser, Señor, esa buena tierra donde tú vienes a tocar, a sanar, para llenar, para dirigir, para guiar, para transformar. Queremos, Padre, esa bendición que Santiago menciona, que en todo lo que hagamos habrá tu bendición. Y Padre, queremos mirar atentamente a tu palabra. Una iglesia que desea conocerte y conocer tu palabra. Y Señor, te pido por cada persona aquí, lo pido por mi vida. Danos, Señor, cada vez más mayor hambre por tu palabra. Señor, cada día de llenarnos con tu palabra, porque sabemos que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y Señor, es así como somos edificados en nuestra fe. Ayúdanos a ser, Señor, personas de un buen corazón, dispuesto y disponible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.